entrar en este mensaje, le quiero compartir algo. Yo no sé si esto tiene que bendecir a alguien aquí o si tiene que bendecir a alguien, alguna persona que vea este mensaje en las redes. Pero cuando yo era apenas un niño, probablemente, no sé, 6 7 8 años, eh, aparte de la figura de mi abuelo, yo creo que el Señor tuvo mucha misericordia en mi vida. Y, y ese texto que dice que aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo me recogerá Jehová. Yo creo que el Señor al día de hoy me sigue mostrando su amor, eh, en el aspecto de que yo no me pude criar con mi papá biológico. Y yo creo que lo que para mí ese versículo significa es que el Señor pone en nuestra vida personas claves para guiarnos. Y mi primer maestro de Biblia, la persona también que me doctrinó en la iglesia, eh, se llama Juan Guílamo. Y yo recuerdo, y esto me llena de sentimiento. Yo creo que una vez se lo dije a Rebeca cuando escuchamos esta alabanza. Yo recuerdo especialmente en la noche de Santa Cena, que antes de él predicar, él ponía esta alabanza. Siempre, 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 siempre. No sé si lo sigue haciendo todavía. Pero recuerdo una vez en específico que casi al finalizar de la alabanza, ¿verdad? Cuando ya el grupo de oración iba bajando, él dijo que eso siempre le acordaba el poder del amor del Señor en su vida y en su ministerio. Y que era como que un recordatorio antes de cualquier disertación para enfatizar el poder del Señor en sus mensajes. Y, y este hombre era un ejemplo de humildad, es un ejemplo de humildad, un ejemplo de amor a Dios. Y como digo, ¿verdad? Fuera de la figura de mi abuelo y de otros hombres que también marcaron mi vida, yo recuerdo siempre sentarme y verlo, ¿verdad? Al lado de mis abuelos, al lado de mi abuela usualmente. Y, y ese sentimiento tan grande de admiración. Y yo recuerdo que siempre yo decía, en algún momento antes de yo predicar también voy a poner esa alabanza y sé que el Señor se va a mover. Y fue una de las primeras dinámicas que inspiró mi vida, que inspiró mi deseo de predicar, mi ministerio. Y hoy, mientras la pastora, cuando empezaba a sonar y mientras la pastora hablaba, yo decía en mi vida, ¿verdad? Ciertamente el Señor cumple sus promesas. Ciertamente el Señor cumple sus promesas. Y me marcó una persona como él, porque ese hombre ama la palabra, es un docto en la palabra, es un maestro bíblico increíble. Y yo veía ambas vertientes, veía cómo él enseñaba la palabra con tanta pasión, con tanto denuedo, con tanto conocimiento, pero también veía cómo se movía el Espíritu Santo del Señor cuando predicaba. Yo decía, wow, qué interesante sería tener esas dos vertientes. Y sea para alguien aquí o sea para alguien en las redes, yo viví hace unos minutos la evidencia de que el Señor cumple sus promesas, de que el Señor cumple cuando anhelamos algo que empuja el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Así que si usted tiene un sueño, si usted anhela algo en el Señor para empujar su reino aquí en la tierra, créalo. Continúe caminando y créalo, porque el Señor lo ha de cumplir. Yo bendigo a este hombre donde sea que se encuentre. De verdad que un ministro del Señor que marcó mi vida. Y muchos años después, 20 años, no sé, 21 años después, estoy predicando después de escuchar el poder de tu amor. Así que gloria a Dios. El día de hoy yo quiero hablar bajo el tema la lealtad que prospera. Y yo tuve una lucha con el Señor cuando yo oraba, ¿verdad? Por el mensaje de esta noche, cuando yo oraba por la palabra de hoy. Porque aunque este mensaje ha estado en mi corazón por ya creo que 2 meses casi, no sentía como que esa luz verde de parte del Señor para hacerlo. Y esta semana orando, casi al borde de la desesperación, diciéndole al Señor que voy a predicar, el Señor me ministraba a través de ese tema. Y mi lucha venía, ¿verdad? O mi lucha iniciaba cuando yo le decía al Señor, pero es que es como que un tema como que de domingo, es un tema como que de multitudes, es un tema como que de fuego. Y tenía yo esa lucha con el Señor. Y el Señor me ministraba algo muy poderoso. Y el Señor me hablaba de que nada de lo que mi humanidad pensaba era lo correcto, sino que este es un tema propio para el ensanchamiento de una promesa del Señor. Que es un tema propio para lo que se supone que nosotros tenemos que vivir en el Señor.
¿Y por qué lo digo con tanta confianza? Lo digo porque tenemos, aleluya, tenemos un concepto erróneo cuando escuchamos esta palabra, cuando escuchamos lealtad o fidelidad, cuando escuchamos prosperidad, cuando escuchamos crecer. Tenemos problemas con ambas palabras. Imagínense el problema que tiene o el conflicto que tiene en nuestra mente cuando escucha ambas palabras juntas. Y el Señor ministraba en mi corazón de una forma latente y poderosa de que es imposible que nosotros seamos ensanchados, es imposible que una casa crezca si una casa antes no entiende el principio que hay en el Señor, en la lealtad y en la prosperidad correcta que la Biblia nos enseña. Es imposible que veamos materializado lo del Señor sin antes conocer este principio. Cuando conocemos este principio, entendemos que viene crecimiento, que viene ensanchamiento, que viene respaldo de parte del Señor por lo que el Señor ya ha dicho que va a suceder. Y no obstante, no significa que es por lo que ya Él dijo, porque en el tiempo presente infinitamente del Señor, si se pudiera decir de esta forma, para el Señor ya pasó. Pero significa que nos enseña o nos pone a nosotros, nos lleva a una plataforma adecuada a entender lo que el Señor ya sabe y lo que el Señor quiere que nosotros pongamos en práctica para Él entonces poder materializar esta palabra en nuestras vidas. Y el día de hoy hay algo, antes de leer el verso clave o el verso, ¿verdad?, de apoyo para este mensaje, que es algo que me ministró poderosamente hoy precisamente cuando releía el mensaje. Y es que la Biblia nos enseña el amor al Señor, nos enseña la honra al Señor. Pero hay algo que muchas personas prácticamente satanizan. Es que las personas satanizan la fidelidad o la lealtad al hombre o a la mujer de Dios en la tierra. Y lo hacemos porque tenemos ese concepto de no, eso es idolatría o eso es tal cosa. Pero lo que nunca entendemos es que el hombre o la mujer de Dios en la tierra representa o materializa lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Y por eso me gozaba cuando me sucedió lo que me sucedió con la canción. Y me daba tanto sentimiento porque fue prácticamente como que una confirmación de mi mensaje, pero también me dio el pie necesario para entender que todo lo que a lo mejor yo internamente podía sentir o honrar a este hombre era precisamente para un momento como este. Era precisamente lo que muchas personas, muchos mentores, muchos maestros vieron sobre mi vida, declaraban, profetizaban o simplemente me decían. Y para muchas personas podía ser locura el tú decirle a un niño de 7, 8, 6 años, 5 años, vas a ser pastor cuando crezca. Pero lo que yo puedo entender hoy, años después, sirviendo al Señor dentro de ese oficio, ministerio, es que eso que nosotros priorizamos en el Señor, especialmente en la niñez o en la juventud, termina prosperando. Y termina prosperando por un acto, prácticamente un principio de economía. Estamos invirtiendo en esa niñez, en esa juventud, y eventualmente con los años esa inversión paga los dividendos necesarios, y en ese caso los dividendos son la fidelidad y lealtad al Señor. Pero ¿y por qué hago este hincapié en que es una línea prácticamente perpetua en toda la Biblia entre el Señor y el hombre de Dios? Porque aunque decimos con nuestra boca amar a Dios, aunque decimos con nuestra boca respetar al Señor, aunque decimos guardar sus mandamientos y estatutos, la verdad es que no somos 100% fieles o fidedignos a esto. Y la razón es porque verdaderamente no tenemos miedo de lo que pueda pasar. No vivimos bajo la ley, no vivimos bajo un concepto en el cual podamos ser aniquilados al instante si le faltamos al Señor, y por ende, como estamos en la temporada, ¿verdad?, de la gracia, abusamos de esa gracia y tenemos la tendencia a minimizar lo que pueda hacer Dios, y tenemos la tendencia a querer honrar o valorar el hombre de Dios de una forma errónea. ¿Y por qué de una forma errónea? Porque usualmente buscamos favor en el hombre o la mujer de Dios antes de buscar mejor apoyo en que el hombre o la mujer de Dios lleve a cabo el plan que ya el Señor determinó para esa vida o para ese ministerio. Y eso pasa en todos los lados, y por eso es repetitivo. Y cuando yo me hago el hincapié en que es la línea que prácticamente siguió la Biblia, es porque muchos hombres y mujeres de Dios que tenemos los relatos hoy en día, siempre tuvieron personas que valoraban lo que hacían para el Señor y que servían de apoyo.
Entonces es lo que necesitamos nosotros hoy en día, tomar como mapa, porque fue la intención de Jesús incluso cuando hizo su ministerio aquí en la tierra. Yo quiero utilizar de verso clave, el verso que quiero apoyar para esta disertación, un verso muy común, pero me atrevería a decir también, pero muy mal explicado de la Biblia. Y quiero que vayamos a Mateo 6, del 31 al 33. Vamos a leer en la Reina Valera. Mateo 6, 31 al 33. Leemos la palabra del Señor bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Presta atención a eso. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis la necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pueden tomar sus asientos. Lo importante de este texto o de este compendio, estos dos versos, para mí es el hincapié que hay en el verso número 32, donde dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Cada vez que hablamos de Mateo 6, siempre automáticamente nuestra mente se va al Sermón del Monte. Y yo no sé usted, pero si me acompañara en este ejercicio, al menos mi mente es lo que hace. Si pensamos en el Sermón del Monte, automáticamente nos imaginamos una multitud y nos imaginamos a Jesús predicándole a una multitud. Y mucho peor aún, si usted vio la serie de Chosen, va a relacionar Mateo 6 con lo que la serie a usted le presentó. Pero ¿por qué digo que este texto, que estos versos han sido mal explicados? Porque para empezar, esto Jesús no se lo dijo a la multitud. Esto Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y ahí en el verso número 32 está muy claro. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Jesús hace una diferencia entre los discípulos de él, que eran judíos, a los gentiles. ¿Y por qué yo hago este hincapié en que Jesús no le hablaba a la multitud? Porque dentro de la multitud sí se encontraban gentiles, se encontraban personas paganas, se encontraban personas de diferentes extractos. Pero al Jesús hacer este hincapié, es la prueba fehaciente de que le está hablando a sus discípulos judíos, diciéndole, porque los gentiles hacen estas cosas. Y usted me puede preguntar, pastor, pero ¿por qué es importante entender esto? Es importante porque aquí se centra la base, en mi opinión, mayor de la Biblia en la promesa que hay para nosotros de crecimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia no se centra en una promesa de crecimiento económica. La Biblia verdaderamente a lo mejor ni le interesaría esa parte en nosotros. Por eso digo que es un concepto muy mal visto, muy mal entendido. La Biblia se centra en una prosperidad o en un crecimiento primeramente espiritual que consecuentemente trae consigo riquezas terrenales. Pero el foco siempre fue lo espiritual primero, y por eso Jesús le habla a sus discípulos diciéndole, parafraseo y en mi palabra, les estoy dando la clave necesaria para que ustedes puedan crecer y como resultado el ministerio pueda expandirse correctamente. ¿Y por qué esto es importante? Cuando está hablando de la palabra gentiles, en este texto en específico, habla de la palabra goyim o etné, de hebreo o griego, y que prácticamente lo que esta palabra, ambas en su etimología significan es los pueblos o las personas que estaban fuera del pacto de Dios. Los discípulos de Jesús estaban dentro del pacto de Dios. Es imposible que le estuviera hablando a otro tipo de personas. Le está hablando a los discípulos porque ellos sí estaban dentro del pacto del Señor. Pero ¿qué sucede? En el verso 33, cuando dice, primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Usted sabe que a mí esto no me convencía. Y entonces cuando nos vamos al texto original en el hebreo y en la versión en español, una versión muy semejante que hay en la TLA, el verso 32 en la TLA dice, solo los que no conocen a Dios se preocupan por esto. Y en el verso 32 en la parte B del verso, en la versión TLA dice, ustedes tienen como padre
a Dios que está en el cielo y Él sabe lo que ustedes necesitan. El verso 33 es muy poderoso. Escuche esto, dice: lo más importante es que reconozcan a Dios como único Rey y que hagan lo que Él les pide. Dios les dará a su tiempo todo lo que necesitan. ¿Por qué este verso es muy poderoso? Porque Jesús le está enseñando a sus discípulos prácticamente la oración más importante en todo la liturgia judía, y le está hablando del Shema Israel. Se está yendo a Deuteronomio. Jesús le está diciendo a estas personas: si ustedes reconocen a Dios como Rey, entonces Dios se encargará de sus cosas. Pero ¿por qué esto es interesante? Es porque en el Shema, en Deuteronomio 6, hay una promesa la cual vemos viva y latente aún el día de hoy en la cultura del Medio Oriente, no importando si son musulmanes o judíos. ¿Por qué? Porque se trata del principio que Jesús enseñó en ese momento. Y por eso vemos iglesias que se encuentran en tantos problemas o en tantos conflictos en crecer, no necesariamente en números, hermanos, pero en crecer aún en lo espiritual, porque no están entendiendo el concepto o el principio básico que Jesús quería enseñar. Primero tienes que reconocer a Dios como Rey, y entonces Dios se encargará de todas las cosas. Y usted puede decir: pero la gran mayoría de las iglesias sirven a Dios, la gran mayoría de las iglesias reconocen al Señor como su Rey. Y yo le pudiera decir: no, porque al momento que nuestra mente humana se va o se desvía a la necesidad que tenemos como humanos, valga la redundancia, estamos quitando al Señor de ese espacio de Rey, estamos dándole prioridad y lugar a esas cosas que tantos no nos preocupan, que Jesús advirtió que no sucediera. Pero esto suena muy lindo, y a lo mejor usted pudiera decir: no, pero es que medio se lo está inventando. No. Deuteronomio 6, 4 al 5, permítame leérselo. Dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pero aquí está lo interesante, porque hasta ahí usted me puede decir: ¿pero dónde está la promesa de prosperidad, pastor, que usted dijo? Bueno, está en el verso número 3. El verso número 3 dice: oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Y es lo que Jesús le estaba intentando enseñar a los discípulos en Mateo 6. Le está diciendo: si ustedes reconocen a Dios como Rey, ustedes son partícipes de esta promesa que hay en Deuteronomio 6. ¿Y por qué el tema de la lealtad o la fidelidad que te puede hacer prosperar? Es porque hay un principio. Estas personas son fieles a este principio. ¿Cuál principio? Es más importante en la cultura del Medio Oriente, especialmente para los judíos, que un niño reconozca al Señor como el creador y el Dios de todas las cosas, a que un niño se preocupe en aprender cosas terrenales, cosas banales. ¿A qué punto? Estas personas, por ejemplo, acá en Houston, que es donde estamos transmitiendo y donde nos encontramos, hay una comunidad judía muy grande. ¿Y qué es lo más interesante de estas comunidades? Pero por ejemplo, de este en específico, ¿qué es lo que a mí más me encanta? Ellos consiguieron un lugar e hicieron una sinagoga, hicieron una iglesia, ¿verdad? ¿Y qué sucede con cada miembro de esa sinagoga o de esa iglesia? Ellos todos compran alrededor de esa comunidad por el Shabbat, los pasos que hay que dar y todas esas limitantes. Pero lo que yo no sé si usted se ha puesto a pensar en algún momento es que estas personas están tomando una decisión tan radical como comprar una casa cerca de donde ellos se congregan, con la mentalidad de quedarse ahí. Ese es su nivel de compromiso y su nivel de prioridad ante el Señor. Ellos no están pensando: cuando el año que viene, haga $100,000 o $200,000 más ese año, me mudo a una casita más grande. Cuando el año que viene el negocio crezca un poquito más, me mudo a una casa más grande y cambio un carro. Cuando crezca un poco más, me voy a una iglesia un poquito más grande. No. Su mentalidad es: encontramos una comunidad donde se encuentra nuestra iglesia, nuestra congregación, tenemos que comprar una casa ahí que cumpla con todas las ordenanzas de las leyes de Moisés, para nosotros echar raíces ahí y poderle enseñar a nuestros hijos que amen a Dios sobre todas las cosas. Y por eso a lo mejor una vez el pastor me dijo: a veces tú eres un poquito duro con tu mensaje, pero por eso yo soy tan radical.
Porque los cristianos somos los primeros que criticamos cualquier otra religión, sea la que se nos cruce por el frente, pero somos también los más débiles. El cristiano no tiene compromiso alguno con el Señor, no con la iglesia, con el Señor. Porque ese compromiso de ellos no es con un rabino en específico, no es con esa sinagoga en específico, es con el Señor. E imagínese usted el nivel de compromiso que tenemos que tener nosotros para decir, compro una casa, que para empezar esas casas, y se lo digo porque yo me quería mudar ahí, para empezar esa casita, esa comunidad empiezan en $800,000 al año. En Nueva York o en California, $800,000 es un cuarto. Aquí en Houston, $800,000 es una mansión. Esas casas empiezan en ese precio. Imagínense el compromiso financiero de meterse en un préstamo que empiece en ese número, que por lo general el pago mensual más o menos va en $5,000, $6,000. Ese es el sueldo promedio de cualquier gerente en esta ciudad, y eso es lo que esa gente pagan de su préstamo hipotecario. Ahora imagínese usted que esa gente hace ese compromiso para quedarse ahí, lo cual significa que aunque el hermanito lo mire mal, esa gente no se va a ir de esa congregación. Aunque el hermanito le pise el pie, esa gente no se va a ir de esa congregación. Y nosotros, ¿verdad?, que somos tan prontos para criticar, aquí va digamos que lo peor, por así decirlo. Esas comunidades son autosostenibles. La sinagoga es autosostenible. La sinagoga es construida por las personas de la comunidad, a veces mucho antes de ellos tener su propia casa, porque es más importante tener un lugar donde aprender y adorar al Señor que tener un lugar donde yo pueda vivir con mi propia familia. Es más importante esto. Entonces, siempre como cristianos decimos una cosa, es lo más común usualmente en nuestra comunidad. Los judíos son los más prósperos. Pero nosotros nos rehusamos a imitar estos principios. Yo no estoy mandando a nadie a que se convierta al judaísmo, para nada. Pero hay principios infalibles que ni siquiera tienen que ver con el judaísmo. Están en la Biblia que nosotros leemos, en la Biblia que todos tenemos en casa o en nuestros dispositivos electrónicos. Y nosotros nos rehusamos a seguir esos principios y satanizamos a estas personas que tienen muchísimo más en prioridad al Señor que nosotros. Y nosotros somos los mayores apologetas del Evangelio o del Señor o de nuestro credo o de lo que creemos. Mas sin embargo el Señor no está en número uno en nosotros. Y a lo mejor no debiese estar en número uno. El Señor simplemente debiese ser nuestro centro y todo lo otro debería tener una categoría. Pero no, nosotros tenemos todo en categorías para poder hacer shuffle, lo movemos como queremos. Un día el Señor es número 1, otro día si nuestro ánimo no está muy bien el Señor es número 7, otro día puede subir al 5. Y así somos de ambiguos. Y por eso tenemos en nuestras comunidades, es muy difícil que un hijo se gradúe de la escuela o de la universidad. Es muy difícil que un hijo pueda tener seguridad financiera al graduarse de high school, si se gradúa de high school. Es muy difícil que un hijo pueda amar al Señor por amar al Señor sin antes de darse 2 o 3 tropezones con la vida, porque nunca le enseñamos a nuestros hijos a amar a Dios. Nunca es parte de nuestra tarea o de nuestro currículum amar al Señor. Nunca se hizo parte nuestra, nunca. Y yo le invito a quien sea que usted no esté viendo en la transmisión o nosotros que estamos acá, un día si tiene la oportunidad, pase por un vecindario judío 9, 10 de la mañana para que usted vea con qué alegría van los niños de esas comunidades solos, sin sus papás, camino a la sinagoga para aprender. Porque adivine que es más importante primero aprender la ley de Moisés, aprender el Antiguo Testamento, aprender la Torá, más importante antes de ir a la escuela. Vamos primero a aprender lo de Dios. Amamos a Dios, aprendemos la Torá, aprendemos el Antiguo Testamento, conocemos al Señor. Ok, ahora sí, vamos para la escuela. Prioridad. Prioridad. Y son de las personas que prácticamente vemos como nacen, crecen y mueren. Y es muy difícil escuchar. Y a lo mejor te puede decir, no, pero es que yo no estoy cerca. Bueno, yo a ustedes se lo hablo con conocimiento de causa. Yo sí tengo muchas personas cercanas a la religión. Y es casi imposible usted escuchar la palabra también común en nosotros. Se descarrió. No existe. ¿Por qué no existe? Porque no hay opción B. No hay otra opción. La opción única es amar a Dios sobre todas las cosas. Esa es la única opción que hay. Y si yo amo a Dios sobre todas las cosas, entonces no hay espacio ni tiempo para yo hacer otra cosa fuera de Dios.
A esas personas o sea, estamos hablando de que estas personas aplican este principio al pie de la letra. Ellos no son prósperos porque trabajan mucho. Ellos no son prósperos porque tienen grandes ideas de negocio. Ellos no son prósperos porque son los más grandes empresarios. Ellos son prósperos porque aman a Dios sobre todas las cosas. Y no tienen agenda personal. El vehículo más común en una comunidad judía es una Toyota Sienna del 2006 al 2014 o una Honda Odyssey del 2006 al 2014. Es el vehículo más común. Yo al día de hoy en esa comunidad nunca he visto un Mercedes. Nunca. Nunca. Y no está mal, Dios bendiga a los Mercedes. Nunca he visto una BMW y no está mal, Dios bendiga a las BMW. No está mal. Pero es el nivel de desprendimiento, de entender que yo necesito lo básico para vivir y mis recursos, mi tiempo, mi familia, mis bienes le pertenecen a Dios. Ese nivel de separación de ellos contra Dios, ese nivel de unidad, de decir qué tenemos que hacer para tener un lugar donde podamos ir a adorar a Dios, donde nuestros hijos puedan ir a aprender la ley del Señor para con nosotros, donde nuestras generaciones sigan sirviendo a Dios y donde nosotros podamos crecer de una forma tan poderosa que las personas tengan que reconocer cómo nosotros nos separamos para el Señor sin antes poner nuestra propia agenda enfrente. Lo vi de ejemplo el martes mientras estábamos en la clase del discipulado, de que son personas tan básicas en priorizar al Señor, que es más común en los hombres que en las mujeres, ¿verdad? Pero aún así, estos hombres prefieren tener 50 camisas blancas, 50 sacos blancos y negros, negros, y combinar con la camisa, y punto, ya se acabó. Ya está comprando ropa y no. Es el nivel de rigurosidad, de poner todo lo demás en un segundo plano, de tomarlo como basura y de simplemente reconocer al Señor en todo lo que hacen, respondiendo a este mandato. Por eso yo he dicho muchas veces, hay judíos que son más cristianos que nosotros, porque eso lo enseñó Jesús. Y está claro, y es lo que yo digo, a veces complicamos la cosa. Aquí no se necesita mucho hebreo, mucho griego, ahí está claro. Reconozcan al Señor Dios como Rey. Mateo 6:22, Nuevo Testamento. No se satisface con eso, que Deuteronomio 6:3, vaya. Y ahí está la promesa clara. O sea, si usted hace eso, el Señor se encarga de que pase. Pero son los pasos que no queremos seguir. ¿Por qué? Porque ahí están los pasos. Cuida de ponerlo por obra. O sea, ponga esto de usted amar al Señor por obra, primer paso. Promesa automáticamente, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Automático. Luego de eso, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Ahí está la enseñanza. Y es tan poderoso que aún desde la antigüedad se nos está enseñando de que este amor a Dios se pasa de generación en generación en generación. Y es triste a veces ver en nuestras propias congregaciones como nuestros hijos no pueden reconocer que sus padres, o que nosotros, ¿verdad?, como padres le servimos al Señor, porque nosotros como padres no priorizamos a Dios. Yo no recuerdo un día en mi casa o en casa de mis abuelos que no se fuese a la iglesia si era un día de servicio, con sus salvas excepciones, ¿verdad?, si estábamos de vacaciones o cualquier cosa. Pero yo no recuerdo un día de servicio que no se fuese a la iglesia. Yo recuerdo que mi abuelo tenía una frase muy chistosa que mi abuelo decía: es que nada más vamos a ir 2 horas. ¿Qué es lo que hay? Una cena después de eso. ¿Cuánto es la cena? 6 horas. Está bien. Vamos 2 horas para la iglesia, media hora de camino y la otra hora estamos en la cena. Prioridad. ¿Qué es lo que hay? Un almuerzo un domingo. Está bien. Vamos para la iglesia, 9 a 12. Salimos, no cambiamos y vamos para el almuerzo, no hay problema. Digo, yo no quiero ser legalista bajo ninguna circunstancia. Son salvas excepciones. A lo mejor hay fechas, eventos, adelante. Pero es lo que pasa. Si en su casa Dios es primero, en ningún momento su hijo o su cónyuge o su esposo va a cuestionar su amor a Dios por un solo evento, porque en su casa se prioriza el Señor. Es como esa frase en inglés, ¿verdad? Que es one-off. Es uno, digamos que es uno en 1,000,000. Un 1 en 1,000,000 nunca es cuestionado en una persona que ama a Dios, porque no hay dudas de que esa persona ama a Dios.
No hay duda de que esa persona está ahí fiel al Señor. Pero hay cuestionantes cuando una persona no hace esto, porque una persona es ambigua. Yo siempre he dicho, la prosperidad no está conectada a nada que tenga que ver con el trabajo o el esfuerzo. Está conectado al amor a Dios. No sé si recuerdan, yo lo compartí aquí, el testimonio, cuando yo estaba trabajando para el banco, ¿verdad? Que me llevaron a esa conferencia hace un año ya, un año. Y estaban todos estos otros banqueros. Yo entré y eso lo que olía era maestría. Era una lucha a ver de quién tenía la maestría de la mejor universidad. Y yo, el más pequeño entre ellos todos, ¿verdad? El Señor me dio la oportunidad de pararme en ese podio y decir. Y yo recuerdo la cara de todas estas personas financistas por años, expertos en la materia de números, al decir, pero ¿y cuál es la clave, verdad? Para que uno pueda decirle a un cliente, o cuál es la clave que tú entiendes del crecimiento financiero. Y nadie se esperaba mi respuesta, y mucho peor. Entre ellos había uno de los vicepresidentes de esa institución financiera, que la mujer, ¿verdad?, un poquito moderna con todo esto de los progres, el lesbianismo y todas estas cosas. Y cuando yo frente a todo el mundo dije, pues en mi opinión el único secreto es poner a Dios primero. Yo creo que todo el mundo cuestionó mi educación en ese momento. Este hombre está loco, este hombre no sabe de dinero, este hombre nunca estudió, este hombre, ¿qué está diciendo? Porque a lo mejor, aunque yo lo que hice sí se pudiera catalogar como algo legalista, se pudiera catalogar como algo de fanatismo y demás, yo con todo respeto lo dije con toda honestidad, porque es que yo no conozco otra forma. Yo he visto como los negocios más grandes caen, negocios que producen millones de dólares, veo cómo caen. Entonces, no tiene que ver nada con esfuerzo, no tiene que ver nada con inversión, no tiene que ver nada con lo que humanamente pueda la persona hacer. Si usted está en esta iglesia o usted no está viendo a través de la transmisión y usted está creyendo que la prosperidad de su vida se va a ver conectada al esfuerzo humano que usted puede hacer, déjeme y le digo que está muy en lo incorrecto. No tiene nada que ver, porque el plan del Señor nunca fue que creciéramos primeramente financieramente y luego creciéramos en lo espiritual. El plan del Señor siempre ha sido que crezcamos en lo espiritual para que su reino pueda avanzar, y consecuentemente el Señor va a tener cuidado de nosotros. El problema de por qué a veces no tenemos más es porque no guardamos los principios correctos. No podemos quejarnos a los 20, 30, 40, 50, 60 años por algo que no hicimos en la juventud. Un niño que no fue a la universidad, tanto el niño como el padre no puede quejarse luego de que algo pasa, porque en su momento no le importó prepararse. En su momento no le importó amar a Dios primero. En su momento no le importó priorizar al Señor. Y si aún cuando te encuentras, ¿verdad?, ya con cierta edad en tu vida, si aún en ese momento no priorizas lo que tienes que hacer en el Señor, es imposible que puedas alcanzar en eso, porque el Señor nunca dijo que era de la forma al revés. La clave siempre va a ser el amor a Dios. Y usualmente, ya para ir avanzando, en mis mensajes, ¿verdad?, mis disertaciones son muy características, porque siempre me gusta enseñar a través de la óptica de algún personaje en la Biblia, porque prácticamente todos nos podemos identificar con todas las personas que estuvieron en la Biblia. Tenemos situaciones semejantes, tenemos muchas similitudes, pero el día de hoy yo quiero hacer una salva excepción, y yo quiero que podamos entender este principio a través de una iglesia. ¿Y por qué? Porque yo vuelvo y digo, ¿verdad?, y no lo digo en acto profético, lo digo con mucho respeto, más que un acto profético, lo digo un acto de fe. Hay una promesa para nosotros como congregación local, y yo sé también que hay promesas para muchas personas que verán este mensaje, pero yo me quiero basar mucho en nosotros el día de hoy. Y la promesa que hay para nosotros es que hay crecimiento. Amén, ¿lo creemos? Amén. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que yo, mientras oraba y mientras desarrollaba este mensaje, algo que yo le preguntaba al Señor. Yo decía, ¿cómo o qué iglesia o qué enseñanza hay en la Biblia, en tu palabra, que tenga un precedente de crecimiento? Y el Señor me llevaba a Filipenses. Y es muy curioso lo que yo pude encontrar en Filipenses, porque yo encontré en Filipenses muchas respuestas, encontré muchas similitudes con nosotros como congregación local, pero también encontré, como dirían de una forma muy bonita el día de hoy en las compañías o en las empresas, encontré muchas áreas de oportunidades.
áreas de oportunidades que nos aplican a usted y a mí, áreas de oportunidades que nosotros tenemos que decir y pedirle al Señor: Señor, ayúdame a cómo puedo yo avanzar y lograr esto, porque mi meta es que tu promesa para con nosotros se cumpla rápido. ¿Por qué? ¿Tenemos nosotros el poder de acelerar al Señor? No, pero es que en el Señor ya pasó. En el Señor ya sucedió. Si el Señor dijo vas a crecer, para el Señor ya pasó. La razón por la que nosotros no lo podemos ver tangiblemente es porque nosotros no hemos hecho el esfuerzo en crecer y llegar a este punto. Pero en el Señor ya sucedió. En el Señor ya pasó. Entonces, algo que me llama la atención, se lo comparto muy breve, de Filipenses. Lo primero es que esta fue la primera congregación, ¿verdad?, que Pablo establece. Fue la primera congregación que el apóstol Pablo establece en Europa. Y no por ser la primera era la congregación con la que tenía más cercanía, sino por la respuesta de esta congregación a lo que él hacía. Algo que se rescata de las cartas de Pablo a otras congregaciones es que prácticamente las otras cartas tienen reprensiones. Corintios, a un tesalonicense, igual que Pablo sentía, digamos que un gran amor por pastorearle y demás. Pero todas las otras cartas tienen un cierto nivel de reprensión. En Filipenses no. En el capítulo número 3, Pablo exhorta respecto a las murmuraciones y demás, pero es por arribita. O sea, no fue una reprensión. Es como que alguien, como que a usted el pastor le diga: mire, tenga cuidado como se parquea allá afuera. Eso no es una reprensión, es simplemente te exhorto a que tengas cuidado de la forma que lo haces. Lo mismo, él exhortó a las murmuraciones, pero en la carta en sí no tiene ningún tipo de reprensión. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué yo sé y tengo la confianza de que el Señor me llevaba a esto? Me llevaba a esto porque lo que yo nunca pensé es el poder tan grande que tuvo la acción de Filipenses contra Pablo. ¿Por qué? Cuando Pablo tiene estas interacciones y está mandando esta carta, Pablo se encuentra preso. Cuando Pablo está preso, Pablo prácticamente relata en la carta, en los 4 capítulos de Filipenses, e inicia agradeciendo por lo que está sucediendo, agradeciendo por lo que han hecho, exhortándole a que sigan, exhortándole al amor, exhortándole a que se mantengan firmes, exhortándole a todo esto. Pero, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que para ellos poder apoyar el ministerio de Pablo, tenían que arriesgarse saliendo donde se encontraban y tenían que prácticamente mandar un emisario porque no se podían ver cara a cara. Pero no obstante, yo sé que usted se lo está imaginando: pastor, ¿dónde conecta el tema del mensaje con esto? No obstante, estas personas, sin poderlo ver porque él se encontraba bajo prisión, se mantuvieron leales al ministerio de Pablo. Se mantuvieron leales al Dios que le presentó Pablo. Por eso digo, es imposible que exista una prosperidad humana sin antes no haber una honra al Señor y una honra al hombre o a la mujer de Dios. Y lo digo muy responsablemente porque yo sé que estamos transmitiendo. Pastor Luis Ángel, ¿usted está diciendo que usted tiene que honrar a un humano? Sí, lo estoy diciendo. Usted tiene que honrar a un humano. ¿Por qué? Porque hay personas, mire, yo lo digo responsablemente. A mí el Señor me ungió como pastor por su santa misericordia. Yo soy el hombre más espiritual del mundo. Yo tengo un pastor, mi pastor Amaury Verdejo, mi pastor local. Yo considero a mi pastor un hombre muy espiritual. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen: varón, ¿usted quiere ayunar y orar por una semana o usted quiere ir a hacer $1.000.000? Yo responsablemente digo: yo me voy a hacer el $1.000.000, porque cuando yo venga, mi pastor tiene la certeza de lo que vamos a hacer con ese $1.000.000. Yo no soy el más espiritual, pero yo sí sé dónde están los espirituales. Y yo sí sé lo que hace un hombre que el Señor llamó a levantar un ministerio apoyado por Dios. Porque yo no me voy a gastar ese $1.000.000 en cosas indebidas. Entonces ahí está la diferencia. El Señor va a usar personas así, que aunque no tengan ese nivel óptimo de espiritualidad, puedan reconocer el ministerio del Señor en la tierra y los prospera para que estas personas sean las personas correctas de empujar el ministerio de Dios y el reino del Señor en la tierra.
Y eso es lo que está en la Biblia. Y por eso vemos las dos vertientes de personas que nunca dan un paso y nunca avanzan porque quieren caminar en un diseño que el Señor nunca los creó, y personas que avanzan de una forma tan acelerada porque entienden para qué fueron creados y dicen, es que el Señor me hizo a mí para esto, aquí es donde yo voy a dar fruto, aquí es donde yo voy a avanzar, porque así es que yo voy a ser efectivo y voy a servir al Señor de la forma más correcta. Uno no puede querer robarse identidades en el Señor porque no fue el diseño original de Dios. Esto ni siquiera estaba en el mensaje, pero le doy este bonus track. Tercera de Juan, en su capítulo 1, solamente tiene un solo capítulo, y en su verso 2. Hay un libro en la Biblia que se creó por un hombre que fue bondadoso en un ministerio. Un libro de la Biblia se creó por un hombre que fue bondadoso en un ministerio. Dígame si eso no es lealtad a un hombre de Dios, lealtad y compromiso con la obra de Dios. Y ¿sabe qué? Yo se lo voy a leer. Yo se lo voy a buscar y se lo voy a leer. Porque este verso es uno de los versos más famosos, es uno de los versos que tanto repetimos, y es uno de los versos a lo mejor que nunca nos hemos puesto o nos hemos detenido a entender lo que este verso significa y lo que implica. Tercera de Juan 1:2 dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Uno de los versos más populares, más dichos, más repetidos. Yo creo que uno de los versos que más ha aperturado cultos en la historia. Mas sin embargo nunca nos hemos puesto a pensar que se escribió un libro de la Biblia basado en lo que un hombre apoyó al ministerio del Señor. Es un libro completo que simplemente está diciendo: yo deseo que seas prosperado, gracias por lo que ha hecho, gracias por ser hospitalario, gracias por lo bueno que ha sido para el ministerio, gracias por lo que ha sembrado en el ministerio. Y ese libro ha creado un debate teológico increíble, porque todo el mundo se pregunta, yo me lo llegué a preguntar en un momento también, ¿qué de importancia tiene un libro diciéndole a un hombre: gracias porque dejaste que yo durmiera en tu casa? ¿Qué importancia eso? Hoy, años después, donde ya yo no me creo, ¿verdad?, el gran teólogo que todo el que estudia teología el primer día cree que es el doctor más grande del mundo. Hoy yo entiendo que la importancia es que el pueblo de Dios pueda entender que hay personas que sirven más siendo ese paso que deja que los hombres y las mujeres de Dios avancen en el Señor, haciendo obstáculos para que el ministerio pueda crecer. Y si una persona dijese que esto no es importante, que pelee con la Biblia, porque si no fuese importante no hubiese un libro dedicado a un hombre que simplemente dejó que evangelistas se quedaran en su casa. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Este hombre se llamaba Agayo. Dice el verso 1, el anciano Agayo, hablando Juan, el amado a quien amo en la verdad. ¿Y por qué yo sé que el Espíritu Santo de Dios me trae esto a memoria? Porque es lo mismo que dice en Filipenses. En Filipenses, en el verso, y esto lo tengo acá, en Filipenses, algo de lo que Pablo le dice. Filipenses 1 del 8 al 11 le dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿Cuál es la similitud? Que ambos autores están escribiendo a personas que sirvieron para el ministerio y fueron prosperados por la lealtad del ministerio, y ambos ministros de Dios lo aman con locura. En el caso de Pablo ama a la iglesia de Filipenses, en el caso de Juan ama a Gayo por el servicio tan grande que hicieron al Señor. Juan no le dice en ningún momento a Gayo: te amo por los 40 días de ayuno que has hecho. Le dice: por lo que has hecho para el ministerio. Verso número 3, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Pero ¿qué dice el verso 5? Elogio a la hospitalidad de Gayo. No dice elogio a la espiritualidad de Gayo, elogio a la hospitalidad de Gayo. Porque si una persona se tiene que enfocar en que el ministerio de Dios crezca y tiene que enfocarse en escuchar la voz del Señor en la tierra, ¿cómo también se puede enfocar en que el ministerio pueda crecer financieramente? Es imposible, no hay forma alguna. Y ahí sí se cumple lo que una persona no puede servir a dos señores. Ahí sí es aplicable. Pero si una persona se enfoca en el ministerio, en que el ministerio crezca, en que el ministerio alcance almas, en que el ministerio pueda llegar a las personas que no tienen la forma de hacerlo, y una persona se encarga de que esta persona pueda hacerlo con libertad, ¿cómo el Señor no ha de prosperar esa persona?
Pero seguimos teniendo iglesias estancadas y que no crecen por este principio, porque a los feligreses de las congregaciones le importa más decir el pastor se roba el dinero de las ofrendas y el diezmo, que decir si yo apoyo ese ministerio el pastor pudiera alcanzar un alma que se quería quitar la vida. Y le doy otro tip más importante estadísticamente. Para que un pastor o un líder cualquiera fuese de una iglesia se pueda robar dinero, esa iglesia tiene que producir una cantidad exagerada de dinero. Porque en lo general, y esto es una estadística que casi no se comparte, pero vaya usted donde el profeta Google e investigue, las congregaciones usualmente funcionan solamente con un 20 a un 30% de contribuyentes en sus congregaciones. Entonces es imposible, aunque sucede, yo no digo que no, pero es imposible que un pastor pueda desviar fondos de una magnitud que pueda sostener su vida robando de un ministerio, porque matemáticamente es casi imposible. ¿Y por qué yo puedo hablar con tanta libertad desde este altar? ¿Y por qué enseño este tema de esta forma? Porque en esta iglesia ninguno de los pastores tomamos dinero de esta casa, y tampoco está en nuestro corazón hacerlo. Llegará un momento que sí. ¿Por qué? Porque vuelvo y recalco, aquí sí tenemos un espiritual. Entonces para que el ministerio del Señor pueda crecer y para que una gente pueda meterse con el Señor 30 horas en un monte, alguien tiene que sostenerlo. Eso es lo bíblico. Es que yo no me lo estoy inventando, es lo bíblico. Y usted pudiera decirme, pastor, pero que usted está haciendo eso para que nosotros... No, nada tiene que ver con eso. Yo estoy haciendo esto para que usted, como feligrés de esta iglesia, que es mi casa, es su casa, para que usted pueda crecer, para que usted pueda entender de la boca de un pastor de su propia casa lo que tanto nos malenseñaron. Por muchos años la palabra prosperidad en la iglesia era casi una mala palabra. Era mejor que usted dijera una maldición, que usted no dijera esta palabra en las congregaciones. Pero ¿cómo va a crecer el ministerio del Señor en la tierra si los feligreses no le importa crecer? Por muchos años los cristianos no estudiaban esperando a Cristo. ¿Dónde está la diligencia en eso si la Biblia nos manda a ser diligentes? La Biblia nunca nos mandó a ser holgazán. Ocúpense de lo que tienen que ocupar, está ahí, búsquelo. Entonces, ¿cómo nosotros como iglesia queremos que el Señor cumpla sus promesas? Queremos que el Señor cambie, queremos que el Señor se mueva de gran forma, y somos los primeros que servimos de tropiezo para los líderes de una congregación. Tenemos pastores que no pueden enfocarse en predicar porque su única preocupación a fin de mes es vamos o no vamos a poder pagar la renta. ¿Cómo puede un hombre o una mujer de Dios con preocupación financiera de este mundo ministrar lo que se está hablando en el cielo? Ese hombre no tiene tiempo ni siquiera para orar. Un libro completo, verso número 6, y terminamos vamos casi concluyendo con lo de Filipenses. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. No está diciendo de tu espiritual, no, de tu servicio a Dios para que continúen su viaje. Gracias por recibirlo, se quedaron en tu casa, pudieron recibir eso. Gracias, porque esto es lo que va a hacer que ellos continúen con su misión a Dios, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles, sin aceptar ninguna ofrenda que le daban a esos señores. Por amor al ministerio salieron, y un hombre puso su casa a disposición, y esto fue el servicio que dio a Dios. Verso 8, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Léalo en su casa en algún momento, porque si termino tercera de Juan va a haber problemas. ¿Quiere otro bonus track? En la Biblia se menciona Gallo 3 veces, en tres contextos diferentes. Se habla de Gallo en tercera de Juan, se habla de Gallo en Corintios y se habla de Gallo en Hechos. ¿Qué tiene este nombre en común? Que en griego significaría el feliz. Lo que tiene en común es que fueron 3 gallos o 3 personas, 3 hombres diferentes, que los 3 sirvieron como apoyo a un ministerio. El gallo de Hechos fue bautizado por Pablo y fue discípulo de Pablo. Por eso se entiende que no puede ser el mismo gallo, porque Juan le dice que es su hijo y tienen de diferencia como 45 años, se entiende. Y 2, ¿verdad? Juan no va a llamar hijo a un discípulo de Pablo. Y luego igual con el de Corintios. O sea, que más importante de que este hombre tenga un libro de la Biblia es que hay una persona o un nombre que se repite con las mismas características: servicio a los hombres o a las mujeres del Señor.
Eso no es idolatría, eso es querer que el ministerio del Señor avance. ¿Por qué? Porque este hombre era millonario. Y el hombre no es millonario, o no hacía esto porque era millonario. Era millonario porque hacía esto. El hombre no tenía necesidad de nada porque el hombre lo tenía al servicio de Dios. Tengo un amigo que me dijo en estos días, ¿sabes por qué mi negocio está siendo próspero? Porque encontré un buen socio. Y yo, ¿verdad? Como administrador, mi primera fue, wow, invirtieron unos millones. Y yo soy el cristiano, yo soy el pastor, el cristiano, el espiritual. ¿Y qué me dijo así inconverso? Sí, el socio de Dios, estoy diezmando. El inconverso. Y yo el espiritual casi diciéndole, ¿cuál es el socio? Préstame porque lo necesito. No, necesito unos milloncitos. Él, no, encontré un alfolí, estoy diezmando. Y mi negocio ha crecido exponencialmente. Y critíquenme. Sí, ese hombre toma alcohol, probablemente es un mujeriego, todo lo que usted quiera. Compra relojes como loco, cambia de carro como loco, pero guarda un principio. Encontró una iglesia pobrecita que ya casi están comprando un local, poniéndole techo. Un principio. Entonces, ¿por qué los cristianos van a seguir criticando a los impíos? Porque los cristianos se rehúsan a que sus congregaciones puedan crecer. Y mientras el cristiano no quiera que su congregación crezca, el impío va a seguir creciendo porque el impío no le interesa. ¿Qué es lo que ellos dicen? A mí no me importa si el pastor se lo roba o no, yo lo di a Dios. La mentalidad que supone que debería tener el cristiano. Y no le importa la paja de su hermano, a mí no me importa si se lo roba o no, yo se lo di a Dios. Cerramos con Filipenses, ¿verdad? Filipenses 4, 14 al 20. Póngale atención a esto. Sin embargo, fue muy bueno de parte de ustedes ayudarme en mis dificultades, hablándole Pablo a la iglesia. Al principio, cuando comencé a anunciar la buena noticia, salí de Macedonia, estoy leyendo en la TLA, los únicos que me ayudaron fueron ustedes, los de la iglesia en Filipos. Ninguna otra iglesia colaboró conmigo. ¿Y a cuántas iglesias no le escribió Pablo? Creo que una vez lo dimos en un estudio, en promedio, algunos escolares entienden que fueron casi a 13, y de 13, una escribió. Ni siquiera llegamos al diezmo ahí. Aun cuando estuve en Tesalónica y necesité ayuda, más de una vez ustedes me enviaron lo que necesitaba. Aun cuando yo me encontré en la casa de otra persona necesitando ayuda en esa casa, en vez de los de esa casa apoyarme a mí, ustedes que no estaban ahí, ustedes enviaron la ayuda. No lo digo para que ustedes me den algo, sino para que Dios les tome esto en cuenta. Escuche con la convicción que puede hablar un hombre de Dios. Escuche con la seguridad que un hombre de Dios puede hablar. Escuche con la fe que un hombre de Dios puede hablar al bendecir a una persona que está empujando un ministerio del Señor en la tierra. Yo no le estoy diciendo a usted, yo no lo estoy elogiando a ustedes para que me den o porque me encuentro en necesidad. No. Yo lo estoy diciendo porque yo tengo la validez necesaria en esta tierra de reconocer esto para que el Señor, a quien yo les sirvo, los bendiga a ustedes por su acción. Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda de ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Está comparando la ayuda que ellos le dieron con lo que se le ofrecía al Señor en los templos. Y no está hablando de un ministerio o de una congregación establecida, está hablando de un hombre, de un apóstol que está yendo de lugar en lugar predicando el evangelio. Está comparando esa ofrenda que esas personas le dieron con la ofrenda que se le daba directamente al Señor en el templo. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les haga falta. Que todos alaben a Dios nuestro Padre por siempre, jamás. Amén. Pero ¿qué es lo interesante acá? Cuando habla de Epafrodito en el verso número 18, Filipenses 2, 29, 30, escuche lo que dice. Recíbanlo con alegría como se lo merece un servidor del Señor Jesús. Muestren aprecio por quienes son como Él, pues por trabajar para Cristo casi se muere.
arriesgó su propia vida por darme la ayuda que ustedes no podían darme personalmente. Imagínense el nivel de compromiso que tenía esta iglesia con el siervo de Dios y con el reino de Dios en la tierra, que de su congregación ellos enviaron a una persona que arriesgó su vida para poder entregar esa ofrenda, para que esta persona pudiera seguir predicando. ¿Qué es lo más interesante aún? Que hoy en día es fácil ofrendar o apoyar un ministerio. ¿Por qué? Porque al menos en esta parte del mundo no estamos en guerra. Usted apoya un ministerio y usted, al menos en Estados Unidos, en muchas ocasiones hay que darle un reporte financiero de qué se hizo con su dinero, hay que explicarle a usted qué se va a hacer con el dinero, le dan una cartita, usted es promocionado, prácticamente es casi un intercambio. Yo en lo personal, y lo sabe mi pastor y lo sabe mi esposa, lo digo muy responsablemente, yo nunca he reportado mi diezmo, mi ofrenda de mi iglesia con los taxes. Si usted lo hace, allá usted. ¿Por qué yo no lo hago? Yo en lo personal, porque es que si yo reporto lo que le di a Dios buscando un beneficio del fisco, del fiscal o del tío San, como le decimos, si yo di, por ejemplo, $1 y ese dólar se refleja en beneficio en mis impuestos, ya sea en mi retorno, o si a usted no le retornan en lo que usted tiene que dar para atrás, usted no le dio a Dios. Usted simplemente cambió el dinero de un lugar a otro. Esa no tiene que ser la economía de un cristiano, porque no depende de lo que usted haga, depende de lo que usted hace para Dios, y el Señor se encarga de usted. Entonces, ¿por qué era tan difícil hacerlo aquí? Porque aquí estas personas que le enviaron eso a Pablo no tenían garantía de que se iba a usar por el ministerio. Uno, porque el hombre se encontraba en prisión, y dos, porque el hombre lo podían matar en cualquier momento. Entonces, si recolectamos una dracma de ofrenda, lo que sea que recolectemos de ofrenda, no sabemos si el hombre lo va a poder usar o no. El hombre lo puede matar. Y aún así esta gente lo hizo. Cerramos con esto. Lo que usted a lo mejor tiene que estar preguntando durante el mensaje completo: ¿por qué la lealtad que prospera? Si usted todavía no lo ha entendido, ¿verdad? Yo se lo explico con estos últimos 3 versos. Filipenses 1, 8 al 11 dice: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No es coincidencia, iglesia, que la carta, ¿verdad?, o la congregación a la que este apóstol no reprendió, que la carta que prácticamente muchos teólogos reconocen como el libro del gozo o el libro del regocijo, que la congregación que fue la única que la Biblia destaca que ofrendó o apoyó el ministerio de Pablo en diferentes ocasiones, que es la única que Pablo no tiene reprensión, él no habla de inmoralidad sexual, no tiene los problemas que tenían las otras iglesias, es la única a la que él se refiere, que amaba con entrañable amor, y que deseaba que estas cosas pasaran. ¿Por qué no es coincidencia? Porque era la única que tenía una lealtad invalorable con él, la única que priorizó a Dios de una forma correcta, la única que guardó los principios y estatutos para con él. ¿Por qué? Porque al momento de mandar a Epafrodito, si sería muerto, estaba cumpliendo lo que decía su rabino o su maestro. Si aún me tocara dar mi vida por el evangelio, amén. Yo le puedo a usted asegurar, eso no está en la Biblia, se lo digo yo, que este hombre salió convencido de entregarle esa ofrenda a Pablo, sabiendo de que uno iba a lograr el cometido que tenía que lograr, y que si no, y que si él moría por la causa de Cristo, bien muerto estaba. Entonces no es coincidencia que también esta gente en Filipos son los que se reconocen como una iglesia próspera, y coincidencialmente fueron los que se mantuvieron fiel con el ministerio de Pablo. ¿Por qué? Porque ellos conocieron a Pablo cuando no había gloria.
Por eso es que usted tiene que abrazar esta palabra como iglesia. No, usted tiene que abrazar esta palabra. ¿Por qué? Porque es que cuando seamos una iglesia de 500, 1000, 2000, 3000 miembros, cuando a lo mejor nos convirtamos en cuando pase lo que el Señor determine que tenga que suceder, ahí va a ser fácil aprovechar un ministerio así. Ahí va a ser fácil invertir en un ministerio así. Usted, si yo le digo ahora mismo, mire, invierta en mi compañía ahora, usted a lo mejor va a tener cuestionantes. Pero usted invierte solito en la bolsa de valores, compra Coca-Cola, compra Meta, cualquier stock que usted compre, compra Bitcoin. ¿Por qué? Porque ya ahí hay frutos. Pero donde usted no ve frutos, ahí es muy difícil invertir. Pasó lo mismo con Pablo, ellos no veían frutos, fueron la primera iglesia y se mantuvieron fiel. Entonces, ¿por qué ese crecimiento se debió a su fidelidad? Porque fueron la primera, no había ningún tipo de fruto. Y si luego él reconoce el crecimiento de esta iglesia, e históricamente pasaron años, porque ya él había tenido varios viajes, y los viajes no eran como ahora, que usted va de aquí a Inglaterra en 12 horas, eran viajes de meses a veces. Significa que ellos crecieron y fueron prosperados por la lealtad que mantenían. Está en el principio, este hombre se gozaba al recordarlos, al escribirles. Entonces no es coincidencia que cuando una persona aporta a que un hombre o una mujer de Dios cumpla con el cometido de Cristo en la tierra, a que una mujer ayude a que el evangelio se pueda expandir, no es coincidencia que esta persona crezca. Porque por un principio que también siempre he enseñado, el secreto en las finanzas es la organización, la administración. Y una persona que tiene a Dios de primer lugar en sus finanzas, tiene su vida resuelta, tiene su vida organizada. Porque usted saca para Dios. Y el hecho, ese acto de usted sacar para el Señor, para la obra de Dios, automáticamente lo obliga a organizar lo que le queda. Porque obviamente la cantidad, si usted piensa así, ¿verdad? Que su dinero, su cantidad se reduce. Entonces, priorizar al Señor es la única garantía. Entonces, si usted se tiene que llevar algo, llévese, ¿verdad? Ore y diga al Señor, Señor, yo quiero tener esa mente que tenían esas personas de Filipenses. Que aun cuando no veían, aun cuando no vieron, aun cuando no era un ministerio grande, aun cuando todavía Pablo no tenía el auge que tenía, aun cuando nada de esto sucedió, esta gente dijeron, vamos a apoyar al hombre de Dios. Esta gente dijeron, lo que este hombre está predicando es lo que nosotros tenemos que apoyar y crecer, y que crezca y que camine. Ese tiene que ser el accionar y el pensar de nosotros en todo momento. Dios le bendiga.